Hola, pues buenos días o buenas tardes ya y bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas que hoy estamos realizando para celebrar la Semana Europea de la Programación, la Code Week o Code Week, si lo decimos así un poquito más de estar por casa. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Durán García, más conocido por ser Midudev en entornos digitales. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenos días, buenas tardes y gracias por invitarme. Antes de comenzar a hablar con Miguel Ángel, os recordamos que en el chat podéis mandar y lanzar todas las preguntas que os vayan surgiendo a medida que Miguel Ángel y yo vayamos hablando. Yo tengo las mías preparadas, pero siempre, bueno, pues queremos que la interacción sea la máxima posible. Y bueno, voy a empezar presentando el currículum y el bagaje profesional de Miguel Ángel y luego también dando un poco de contexto a por qué realizamos esta conexión con personas expertas con él hoy en este día. Miguel Ángel Durán es creador de contenido sobre programación y sobre tecnología y además es ingeniero de software y tiene más de 15 años de experiencia profesional en este ámbito. Cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales. Total, nada. Y su canal de programación en Twitch, que os pondremos también en el chat para que lo tengáis y lo podáis visitar. Seguro que la mayoría de vosotros también lo conocéis. Es el más visto en el mundo de habla hispana. Además, GitHub le otorgó el premio al mejor creador de contenido de habla no hispana, de habla no inglesa, perdón, en 2021 y es uno de los divulgadores más influyentes en el mundo de la programación web según la encuesta mundial de State of JS. Y bueno, con este perfil, con este bagaje, nosotros queríamos hablar con él precisamente porque estamos viviendo una constante transformación digital. Todo está cambiando a cada momento, toda la forma en la que vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y la programación es esencial. Es esencial en este contexto porque para la transformación digital en la que, como decimos, vivimos permanentemente, cada vez de una manera más profunda, nos permite la programación crear herramientas y sistemas necesarios para adaptarnos a todos estos nuevos retos y oportunidades que nos ofrece la tecnología. Aprender a programar nos ayuda a darle sentido al mundo en este constante cambio en el que estamos permanentemente viviendo, el que nos rodea, y a conocer mejor cómo funciona la tecnología y, por tanto, a desarrollar nuestras capacidades y nuestras competencias para explorar ideas nuevas y para innovar. Es importante matizar, ¿no?, que la programación tiene que ver mucho con la exploración y con la innovación. Y por ello, en esta celebración de la Semana Europea de la Programación, la Code Week, esta iniciativa, bueno, pues lo que persigue la Semana Europea de la Programación es acercar la programación y el alfabetismo digital de una forma divertida e interesante. Se celebra este año entre el 7 y el 22 de octubre. Nosotros, el Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura, lo celebramos durante esta semana con distintas formaciones, distintas actividades y talleres y también con esta conexión con Miguel Ángel para... pues para que hablemos sobre las oportunidades que ofrece la programación, para intentar desmitificar el código y para mostrar cómo podemos dar vida a nuestras ideas más creativas. Y después de todo este rollo mío aquí hablando al principio, pues ya sin más, si te parece, Miguel Ángel, empezamos con la primera pregunta que tenemos preparada para ti, que, bueno, como hemos dicho, la Code Week se enfoca en acercar a las personas sin conocimientos previos al mundo de la programación. La primera pregunta sería, ¿qué primer consejo darías a alguien que está interesado en comenzar su viaje en este mundo? Bueno, pues gracias Gema por la pregunta y por la introducción. Y bueno, como primer consejo, a ver, mucha gente muchas veces tiene muchas prisas porque obviamente el mundo de la programación llama mucho la atención porque hay mucho empleo, hay muchas oportunidades, se paga bien y entonces nos entra esa ansia de querer ser programadores o programadoras. Y creo que el primer consejo que yo le daría a la gente es que hay que tomárselo un poquito con calma. Se necesita constancia, tiempo, dedicación, paciencia, no tener prisas, porque eso es lo que lleva muchas veces a la frustración. La programación, yo creo, y es una cosa en la que estoy muy convencido, de que todo el mundo lo puede aprender, pues será mejor, peor, con más tiempo, menos tiempo, pero creo que lo que sí que es importante para evitar esas frustraciones es que tengamos unas prisas, unas ansias, a veces por desgracia, por necesidad, y que nos lo tomemos, bueno, que disfrutemos del camino, que cada paso que vayamos adelantando, ¿no? Que vayamos evolucionando, lo valoremos y que evitemos tener como un plazo de decir, no, en 2 semanas, 4 semanas, 3 meses.
Y por desgracia, pues mucho entorno no ayuda en este sentido, ¿no? Porque hay muchas noticias de los medios generalistas que quizás por desconocimiento, ignorancia o no sé muy bien por qué, pues pueden dar un mensaje equivocado de la profesión que en 3 meses ya sales al mercado laboral. Y puede ser que sí, hay gente, hay casos, pero también no es algo generalista. Por lo tanto, no nos pongamos plazos, intentemos Ujú, aprenderlo a nuestro ritmo, evolucionemos e intentemos no frustrarnos, porque es una carrera muy bonita que tiene que durar mucho tiempo en nuestra vida como para quemarnos y pensar que esto es un sprint, que en muy poquito tiempo ya lo aprendemos todo y ya está. Cuando es todo lo contrario, y mira, me has comentado antes, ¿no? Tengo 15 años de experiencia y yo sigo aprendiendo casi igual o más que el primer día. Así que paciencia y buenos alimentos. ujú. Esto que estás comentando para nosotros es muy interesante porque, bueno, desde el punto de vista de la empleabilidad y del trabajo de la competencia digital, el aprendizaje a lo largo de la vida, no nos cansamos de comentarlo en todos los centros de competencia digital, de todas las maneras posibles. Entonces, que tú refuerces esta idea es importante porque al final es una clave, ¿no? Para la empleabilidad. Hay que seguir aprendiendo, da igual el campo, en tu caso es la programación y en el caso de otra persona, bueno, pues aprender y mejorar siempre sus competencias para el empleo o para la situación profesional a la que se quiera enfrentar. En tu caso personal, ya sabemos que eres ingeniero de software. Te queremos preguntar por qué elegiste una profesión STEM y cuándo decidiste que querías dedicarte a la programación. Bueno, a mí me encantaría tener una historia bellísima y súper motivadora y decir, yo sé cuándo quería ser programador, pero lo cierto es que yo soy un poco un periodista frustrado porque yo siempre quise ser más bien periodista, algo de comunicación, y lo que ocurrió es que llegado el momento, pues yo no quería ir a la universidad. Cuando tuve las notas de bachillerato, pues mi madre me dijo, no, 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 tú vas a la universidad. Y más por unas carambolas, como muchas veces pasan las cosas en la vida, sobre todo las más bonitas, que son carambolas, azares y suertes, pues al final decidí ir a una ingeniería de informática porque tenía un amigo allí, me había hablado bien, la nota me encajaba, todo parecía que encajaba y dije, bueno, pues voy a ir por aquí. Pero no es que yo nací ya con una pasión pensando en la informática y la programación, de hecho me pasó Ujú. todo lo contrario, cuando empecé la universidad, pues me fue muy mal justamente en la programación. Y sí que al final, pues a base de forzarme, como que le encontré un gusto, ¿no? A la programación poco a poco me fue interesando más hasta que llegó un punto en el que lo dominaba tanto que realmente ahí sí que me gustó. Así que yo diría que no hay un porqué, siempre me hayan gustado los videojuegos, los ordenadores, pero más a nivel de usuario que no tanto de creador o Ujú. desarrollador. Y fue más Ujú. bien una casualidad que luego a la hora de dedicarte, pues mira, me empezó a interesar más y más cuando me adentré en el mundo y así es como terminé pues convirtiéndome en programador y desarrollador de una forma más profesional. Estaba leyendo porque me acaban de mandar una pregunta que yo creo que Mm, puede venir, no es mía, no es la de las que tenemos para lanzarte, pero sí que la lanza el compañero Juan Francisco Mateos y dice, en relación a la presentación que hemos hecho de ti, mm. ¿como cuántas horas crees que debería dedicar una persona licenciada en otra disciplina, por ejemplo, filología inglesa o empresariales, a aprender a programar decentemente? ¿Y qué recomienda? ¿Formación reglada tipo FP u otras formaciones específicas con distintas herramientas? Bueno, pues gracias por la pregunta. La verdad es que el número de horas no hay un número mágico, ¿sabes? Muchas veces, y yo lo entiendo porque yo también, por ejemplo, hago running y yo también tengo estas preguntas de cuántas horas son las horas ideales. Y lo cierto es que luego el problema es que cada persona es un mundo, cada persona al final tiene unas necesidades distintas. Yo creo que la clave no es tanto en el número de horas como en la constancia. No es lo mismo porque un número de horas, hay gente que no podrá dedicarle 2 horas por trabajo, por familia, por lo que sea. Yo creo que es más importante que seamos constantes en el tiempo, en el que si podemos casi todos los días le dediquemos un poquito, que no que digamos, no, tienen que ser 4 horas, porque al final lo que te va a ocurrir es que a lo mejor un día no vas a poder, otro día lo vas a dejar, no te va a apetecer, lo vas a ver como muy complicado. Yo creo que lo primero es eso, lo más importante es las horas que tú te sientas cómodo o cómoda, que vayas a poder dedicarle durante el máximo número de días posible, para que se convierta en un hábito y no te cueste el hecho de ponerte a estudiar un poquito. Así que no intentéis buscar un número de horas mágico. Hay gente que en 1 hora al día, hay gente que se puede dedicar 4, o a lo mejor 2 horas de lunes a viernes, pero luego los fines de semana le dedica más. Cada persona pues tiene un poquito sus necesidades y lo que puede hacer. Y lo mismo pasa un poco con las formaciones. Lo bueno es que hoy en día hay tantos tipos de formaciones, desde autodidacta a la universidad, pasando por
bootcamp, FPs, grados superiores y tal. Hay tanta posibilidad, tanta oferta, que yo creo que cada persona tiene que entender cuál es su forma de aprendizaje. Por ejemplo, hay gente que le va súper bien ser autodidacta porque tiene esa fuerza interior en la que todos los días es capaz de ponerse sin necesidad de nadie, pero hay gente que es todo lo contrario, que necesita un docente al lado para que le dé la pauta, para que le obligue. Así que yo creo que aquí, en este caso, yo no tengo ningún problema con ningún tipo de formación. A mí todas me parece que tienen sus ventajas y sus desventajas, que si queréis luego pues entramos y os doy mi opinión personal al respecto, Ujú. pero creo que todas tienen cosas positivas y que al final el cómo se inicia se puede iniciar desde muchos puntos diferentes y es algo objetivo, porque hay un montón de ejemplos de gente que ha sido mega exitosa o exitosa en el sentido de que han conseguido un trabajo y están viviendo de ello, que lo han conseguido de diferentes maneras, yendo a la universidad, yendo de forma totalmente autodidacta, a un bootcamp. Así que yo lo que diría es hacer introspección de cuál es la formación que creemos que a nosotros nos puede servir. Yo también estoy muy de acuerdo con eso y bueno, lo que estás comentando un poco, si hacemos un símil así para que la gente lo entienda con respecto a lo que comentabas de la constancia, ¿no? Esto es como un poco hacer deporte o hacer dieta. Si algún Mm. día te pasas, no llegas, no haces el número de horas o comes demasiado, pues no rendirte y continuar al día siguiente, pues echándole el tiempo y las posibilidades de cada uno. Estaba pensando en lo que nos has comentado porque bueno, pues por tu perfil, por la manera que tienes de hacer las cosas y de contar lo que cuentas, no sabíamos muy bien, o sea, para mí mi idea era que, pues, que siempre te habías querido dedicar a esto y que es vocacional, ¿no? Y ahora ya que nos comentas que querías haber sido periodista o dedicarte al mundo de la comunicación, sí que me cuadra bastante más todo lo que te voy a preguntar luego con respecto a la divulgación de contenidos, que digamos que ahora tu profesión es lo que más enfocado está. Entonces ahora ya me va cuadrando un poco más la historia. La Code Week, Miguel Ángel, busca inspirar a personas a explorar la programación y el desarrollo digital, como hemos dicho anteriormente. ¿Tú puedes compartirnos alguna experiencia personal o algún proyecto que te haya inspirado en este viaje que tú has desarrollado como desarrollador para Mm. motivar a otras personas? ¿Experiencia personal o un proyecto que me ha Sí. inspirado? A ver, la verdad es que tengo muchos recuerdos muy bonitos a lo largo de los 15 años, y tengo muchas experiencias de desarrollos que hemos hecho que ha impactado directamente en los usuarios, en clientes, en cómo hemos ayudado de forma digital a gente pues, a encontrar su nueva casa. Mm. Por ejemplo, pues fue muy bonito el proyecto que hicimos de noticias en países pues que estaban en un momento pues complicado. Por ejemplo, pues estuvimos colaborando con Bangladesh para llevar un portal de noticias allí y todo lo hicimos con programación, tuvimos que colaborar con ellos porque a nivel tecnológico pues a lo mejor no estaban todavía tan preparados como nosotros. O recordando también la colaboración que tuve que hacer con Telefónica y con Mozilla cuando llevamos todas las tecnologías web a dispositivos móviles. Y la verdad es que tengo un montón de recuerdos, pero lo voy a intentar resumir para no extenderme en una cosa en concreto que yo creo que es lo que más disfruto y lo que más me acompaña en mi día a día, que es recordar que aunque programamos y estamos haciendo código realmente para las máquinas, lo que estamos haciendo es solo un medio para ayudar a las personas. Y lo que al final estamos haciendo es intentar de alguna forma hacer que la vida de la gente sea mejor, que se puedan solucionar sus problemas, acompañarles en algo que tienen incertidumbre, que hagan algo más rápido, mejorar su productividad, mejorar la vida de las personas. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque siempre que hacemos una página web, que hacemos una aplicación, que hacemos cualquier cosa, al final el usuario final que va a tener ese beneficio va a ser una persona, y el empatizar, el tener esa compasión y tener la felicidad de que estás ayudando a alguien al otro lado, para mí es lo que siempre me ha motivado más en el mundo de la programación. Y insisto, que muchas veces pensamos, programadores son muy cerrados y están hablando con máquinas. Y es verdad que creamos código a día de hoy para hablar con las máquinas, pero el objetivo final es ayudar a las personas. Y eso creo que es lo más bonito de nuestra profesión. Ujú. Es un enfoque social que al final, pues eso, muchas veces pasa desapercibido y, pues parece que estás continuamente pensando a nivel técnico y estás como desvinculado del mundo y es totalmente lo contrario. Claro. La programación a menudo se asocia a resolver problemas y a la creatividad, ¿no? ¿Tú nos Mm. puedes destacar cómo estas habilidades pueden beneficiar a las personas en su vida cotidiana, más allá incluso de la propia tecnología?
Sí, a ver, la programación tiene mucho tema de creatividad, tienes que ser creativo a la hora de buscar soluciones, también tener una lógica de programación, un tema analítico de cómo resolver los problemas, dividirlos en problemas más pequeños, y eso te obliga muchas veces a ver desde un prisma un poquito más diferente cómo son los problemas, y yo me lo he llevado mucho en mi vida cotidiana, el cómo afronto muchos problemas, el tomármelo con más filosofía. Yo, por ejemplo, tengo una frase que cuando lo pasé mal en la universidad, me di cuenta que al final dije, oye, tengo muchos pensamientos negativos de es que no sirvo para esto, es que no valgo, no lo voy a conseguir. Y al final, lo que mucho que me ayudó a la programación, cuando conseguí entenderla y desbloquear ese mundo en el que parecía que yo no podía entrar, me di cuenta que había como dos cosas en la vida, las que sé y las que voy a aprender. Y eso es algo que al final me ha acompañado en mi día a día también, no solo en la programación, sino fuera de la programación, en mi vida cotidiana. No lo veo tanto como son cosas imposibles, sino como cosas que le tengo que dedicar el tiempo suficiente para al final aprenderlo. Así que yo creo que sí, que además la programación, como comentaba antes, hablamos mucho de que la gente se cree que es hablar con máquinas, pero también hablamos mucho con personas. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener un sentido crítico, saber recibir feedback, que nos den o sus opiniones, tener que discutir sobre soluciones y tener muy en cuenta la experiencia del usuario. Entonces, es mucho más humana la programación de lo que mucha gente se cree. Así que estas cosas son muy importantes. De hecho, en programación se habla de hard skills y soft skills. Las hard skills, podríamos decir, y esto va más allá también de la programación, de las cosas que la gente puede aprender, ¿no? Algo técnico, puedes aprender un idioma, pero las soft skills son mucho más importantes incluso que las hard skills, porque son más difíciles de aprender. Ser una persona simpática, empática, que puedes trabajar en equipo, que eres una persona amable. Estas son cosas que necesitamos mucho en programación y que también te puede llevar a la vida cotidiana. Así que no es tanto este viejo estigma que teníamos los programadores de que estamos encerrados en nuestra habitación y que no hablábamos con nadie, porque la realidad hoy en día es que es mucho, mucho trabajo en equipo porque necesitamos diferentes perfiles para conseguir crear soluciones y esto lo que hace es que también nos podamos llevar muchos aprendizajes a la vida cotidiana, en nuestro día a día. Estaba apuntándome ideas clave porque sí que es muy interesante. Nosotros desde el plan de competencias digitales para la empleabilidad, aparte de trabajar las competencias digitales más pues enfocadas a las hard skills, como tú comentas, le tenemos un foco muy importante a las habilidades esenciales, ¿no? Que es todo esto que estás comentando tú, el tema de trabajar en equipo, de ser creativo, también, aunque no tenga una base de ciencia, pero también es muy importante el pensamiento computacional, el analizar, el desgranar y desmenuzar un problema, hacerlo más pequeño para encontrar soluciones, porque a lo mejor si lo enfocas desde un punto de vista más global es muy, muy complicado. Entonces, también, bueno, pues poner el foco en esto es importante por verle una parte más, bueno, porque sabemos que hay mucha gente que a lo mejor dice, oh, es que la programación es muy complicada, es muy difícil, ¿cómo nos metemos por ahí? Y sí que queríamos ver esta visión un poco más, pues, bueno, diferente y que todos al final tenemos que trabajar esas habilidades esenciales, esas soft Sí, skills. por decir una cosa, hay Ujú. una persona que la verdad es muy interesante sus libros, sus charlas, que es Víctor Coopers, que tiene una fórmula muy interesante que dice que el valor de una persona es la suma de conocimientos y habilidades multiplicado por la actitud, ¿no? O sea, que mientras los conocimientos y las habilidades de la persona suman valor, la actitud siempre multiplica. Entonces, claro, está bien porque una persona que tiene cero conocimientos y habilidades, por más que tú lo multipliques con una buena actitud, pues obviamente su puntuación va a ser cero, ¿no? O sea que obviamente los conocimientos y las habilidades, lo que podemos aprender es muy importante, pero la actitud multiplica. Así que sí, puede costarnos la programación, pero al final es una cosa que podemos aprender. Y una persona, y esto nos puede pasar y seguro que nos ha pasado a todos, que estamos rodeados a lo mejor a veces de gente que no es tan buena técnicamente, que a lo mejor no sabe tanto, pero es una bellísima persona y es agradable trabajar con esa persona. Y aunque no sepa tanto, pues aún así esa carencia técnica pues no les la tenemos tan en cuenta. En cambio, nos ha pasado seguro una persona que sabe muchísimo, pero que es antipática, que no quieres estar a su lado. Entonces, ¿de qué sirve que sepa tanto si realmente luego cuando estás a su lado no quieres estar con esa persona, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta todo es un pack y hay que dedicarle, invertir tiempo en ambas partes de la balanza. eh, Precisamente todo el tema que enfatizas con respecto a la actitud, para mí también es esencial, ¿no? En el aprendizaje que estábamos hablando antes a lo largo de la vida, el poner una actitud
proactiva, una actitud positiva a la hora de aprender, ya sea de tecnología o de cualquier otro tema, sí que marca la diferencia de cómo enfrentar bueno, pues este aprendizaje. Voy a lanzarte preguntas que están en el chat para que no se nos vaya Vale. ninguna y me voy quedando un poco las mías también. Mira, desde Torremejía, la compañera Dolores comenta, pregunta directamente, ¿crees que la programación debería ser una asignatura que se debería de impartir desde pequeños? Pues totalmente, Dolores. Yo creo que la programación debería ser una asignatura que deberíamos impartir ya, o sea, ya llegamos tarde, o sea, ya llegamos tardísimo. La programación la deberíamos haber puesto en las escuelas y en los colegios hace 10 años. Sé que hay algunas escuelas que sí que la han hecho. También es verdad, y aquí hay una equivocación de mucha gente que dice, bueno, no todo el mundo tiene que ser programador, y estoy de acuerdo. O sea, eso no significa que todo el mundo tenga que ser programador o programadora, pero yo creo que, como comentábamos antes, un montón de tema analítico, lógica, esta crítica también de cómo conformar las soluciones, incluso que puedan estar relacionadas con otras asignaturas, porque, por ejemplo, en matemáticas no nos habrá costado a veces las matemáticas, ¿no? Porque no le veíamos el sentido práctico. Pues el hecho de llevar las matemáticas y asociarlas con la programación para que la gente o los estudiantes vean ese matiz de valor que están entregando las matemáticas, porque lo tienen, obviamente, pues es súper útil. Y esto no significa que una persona, todo el mundo tenga que ser programador o programadora. Necesitaremos doctores, necesitaremos un montón de cosas. Pero se trata de que me parece una asignatura que, como comentábamos en el inicio, como decía Gema, el tema de la digitalización, pues esto puede ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que sí, que sería buenísimo que fuese una asignatura, a lo mejor no al nivel que podríamos tener, pues, español o castellano, pero sí que podría tener algunas horas para que muchos estudiantes puedan tener una primera asociación a este mundo digital cuanto antes y ya está. Pero bueno, ojalá que sea algo que cada vez llegue a más escuelas y sería genial. Claro, por lo menos para entenderlo, ¿no? Porque si tú ahora Claro, mismo te pones y dices, bueno, pensamiento computacional, hay muchísima claro. gente que bueno, pues que no entiende ni siquiera las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de sería alfabetización básica Claro, exacto. Es que saber cómo las desde el cosas funcionan, principio. exacto. Muchas veces lo hemos dicho, echamos de menos cómo funciona la mecánica de un coche y cosas así, ¿no? Y la gente tiene toda la razón del mundo, pero es que Internet es ahora mismo algo tan vasto y ya no hablo programación básica, obviamente, ¿no? Pero ya solo la programación web, que es bastante simple para iniciarse, y el poder crear una página web le va a ayudar ya no sean solo temas analíticos y tal, sino también el hecho de entender cómo funcionan un poco las cosas por detrás, incluso los peligros que pueden existir de cómo volcamos esta información, cómo la gente la puede encontrar. Hay un montón de cosas positivas que al final lo que nos ayudan es normalizar ese mundo digital que, queramos o no, pues ya nos rodea por todos los sitios. Claro, a entenderlo y a relacionarnos con él de Exacto, una manera pues más o menos lógica, digamos. exacto. Voy a aprovechar también y te voy a hacer la pregunta desde el NCC de Losar de la Vera. Ana Ávila nos dice, una persona usuaria pregunta sobre la educación futura de su hijo y dice que la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las mejores formas para que un adolescente con interés en la informática canalice de manera segura sus intereses en ramas específicas de esta disciplina, como por ejemplo la programación, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, que es el tema estrella de este año? Bueno, yo creo que la manera más segura, obviamente, si es adolescente, pues ahí sí que hay un montón de centros que de una forma un poco más controlada, pues pueden dar estos temas. Pero también yo creo que lo más interesante es que siendo adolescente hagamos lo que nos hace más feliz. Muchas veces pues intentamos forzar a adolescentes a que no, te tienes que apuntar a esto y tal. Y hoy por fortuna, ya sea robótica, programación, ciberseguridad, inteligencia artificial, seguro que pueden encontrar el que sea más interesante para ellos. Muchos adolescentes, por ejemplo, les encanta Minecraft y lo que se le puede indicar es, bueno, ¿y no te gustaría crear tu propio Minecraft? ¿O podrías crear una modificación de Minecraft? ¿O cómo podrías defender un ataque de un servidor de Minecraft? ¿No? El encontrar algún interés que tenga esa persona, que todos, pues, o sean videojuegos, sea lo que sea, para que realmente se adentre en este mundillo y lo haga relacionado con una cosa que le apasiona, porque así va a ser mucho más fácil. Siempre digo que no es lo mismo obligación que devoción. Así que si encontramos de esa devoción algo que esté relacionado a lo que creemos que le puede venir bien en el futuro, pues yo creo que será un win-win, porque será algo que será interesante para esa persona, pero también porque va a disfrutarlo, que al final la idea de todo lo que hacemos es que seamos felices haciéndolo, porque así lo haremos durante más tiempo. Pues mira, aprovechando la pregunta de esta usuaria, yo voy a lanzarte la mía porque, como hemos comentado en tu presentación,
además de Miguel Ángel Durán García, eres Midudev, ¿no? Eres el creador de contenido sobre programación y tecnología con el canal de Twitch, lo vuelvo a repetir, más visto en el mundo de habla hispana. Le recomiendo a la usuaria que nos ha hecho la pregunta antes que a su hijo también le recomiende que te vea, más que nada por la manera que tú tienes de comunicar y de acercar la programación a la gente, ¿no? Desde un tema, pues como hemos hablado, técnico, a veces arduo, pero que lo haces de una manera fácil y para que cualquier persona pues, pueda introducirse e ir viendo según, claro, lógicamente los niveles que tiene y tal, pero lo que vaya necesitando. Mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de pasar de Miguel Ángel a Midudev y cómo y por qué te decidiste a ser difusor y generador de contenidos relacionados con la programación? Esa segunda pregunta ya tengo un poco de respuesta por lo que me comentaste antes, pero bueno, queremos profundizar un poco más en esto. Bueno, a ver, el cómo y por qué, eso sí que lo tengo más claro, aparte de por lo que decía de que siempre me ha gustado la comunicación. Yo lo pasé muy mal en la universidad cuando aprendí programación y era por diferentes motivos, y uno de ellos es porque no había contenido de calidad de programación. Yo cuando estuve en la universidad, yo me conservo muy bien, pero ya tengo muchos años y en la universidad ni existía YouTube en ese momento, ¿no? Y yo lo pasé muy mal, tuve mucha frustración. Hay mucha gente que cuando ve el resultado dice, bueno, es que a ti se te da bien programar, lo cual es mentira. No se me da bien programar. Hice que se me diese bien programar, ¿no? Lo que pasa es que vemos el resultado y decimos, bueno, es que esta persona es súper dotada, es que se le da bien, es que ha tenido, bueno, mil millones de cosas, ¿no? Y es mentira. Yo al final lo pasé muy mal y una cosa que siempre eché en falta es, me hubiera gustado que me hubieran enseñado la programación de otra forma. Ya sea por profesores, ya sea por libros, por lo que sea, pero la forma en la que la enseñaban a mí no me encajaba porque la veía como falta de pasión, falta de felicidad, era como demasiado, un mundo como más oscuro y las explicaciones pues eran muy técnicas, no hacían buenas analogías, así como lo veía yo. Y entonces siempre pensé, me gustaría algún día enseñar programación como me hubiera gustado a mí que me hubieran enseñado, ¿no? Y disfrutando de una forma diferente. Y yo creo que eso es una de las cosas que más a lo mejor la gente, no sé, valora el hecho de, wow, es que le gusta realmente lo que hace y es contagioso, y eso me lo dice mucha gente y pues me parece súper bonito. Entonces, el paso de Miguel Ángel Durán a Midudev fue en realidad pues empezando poco a poco en mi empresa en la que estaba trabajando en ese momento, pues quería enseñar a la gente que me rodeaba pues nuevas tecnologías y eso, llegó el tema del COVID y entonces tuve que empezar a hacerlo online. Y lo que ocurrió ahí es que de repente me di cuenta que había gente incluso de Latinoamérica que se apuntaba a mis directos y a partir de ahí, pues ya le puse un foco mucho más amplio. Pero llevo muchos años, de una forma mucho más controlada y pequeña, intentando difundir y divulgar sobre programación de una forma más divertida. Y yo creo que fue como un paso muy natural de pasar. También es verdad que mis amigos me llamaban Midu de toda la vida, o sea que Midudev no es que salió ahí de repente, sino que siempre ha sido como un mote que he tenido, porque había demasiados Miguel Ángeles a mi alrededor, y entonces me llamaban Midu. Y no sé, la verdad es que lo recuerdo como que ha sido un paso muy orgánico, muy natural, de que poco a poco más gente ha habido ahí alrededor que ha estado interesada y que estoy súper agradecido por eso. Y ya está. Así que esa es un poco la razón y el cómo ha pasado todo. Me parece sobre todo muy interesante porque tú tuviste o sea, detectaste en ti mismo una necesidad y al final estás cubriendo un campo en el que a ti te hubiese encantado que en Mm, ese momento tú hubieses tenido a otro divulgador, a otro creador sí, de contenidos que te hubiese ayudado a ti en el momento en el que estabas estudiando. Entonces, al final es un poco también con respecto a lo que hablábamos al principio de la empleabilidad, detectar, ¿no? En este caso mm, tú, bueno, no lo enfocaste directamente a la empleabilidad, pero sí que detectaste una necesidad que tú tuviste y dijiste, pues igual esta necesidad que estoy teniendo yo también la tiene otra muchísima gente y bueno, pues en este caso esa vocación de ayudar claro. se unió a la parte que te gustaba de comunicar y bueno, del periodismo, de esto que comentabas anteriormente. Entonces me parece muy curioso porque, bueno, al final has tenido un montón de éxito, pero también te lo has currado en ese sentido, ¿no? Muchas Que gracias. has buscado toda esta parte que a ti también te ha ido mejorando, ¿no? Como una necesidad tuya personal que tenías. Mantener esta comunidad tan amplia en Internet, yo puedo imaginarme que no es nada fácil y más teniendo en cuenta que cada vez hay más personas que se dedican precisamente a difundir y a generar contenido. ¿Cuál es tu truco o tu marca personal para mantener la atención de tus seguidores y seguidoras y de crear
expectación con respecto a, bueno, pues todo el contenido que vas generando. ¿Y cuántas horas al día dedicas? Esta pregunta así un poco, estábamos hablando antes del tiempo, pero más o menos a generar tus contenidos y mantener a toda la comunidad atendida. Vale, pues yo creo que el secreto, mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es disfrutar lo que haces. O sea, yo todo lo que hago lo hago disfrutándolo. Todos los temas que toco son cosas que a mí me interesan. Y por ejemplo, yo hablo de cosas que sé y eso lo valora mucha gente. Al final tengo 15 años de experiencia que he estado programando en un montón de empresas y lo que hago es trasladar esa experiencia a mis directos, al contenido que hago. Por lo tanto, un error muy común es que hay gente que intenta crear contenido de cosas que no sabe o que al final o está aprendiendo o no le interesan y lo hace más bien por otro objetivo. Y yo creo que lo mejor siempre es intentar crear de lo que sabes y de lo que te interesa. Porque además, hacer todo, esto es como, no sé, cuando tienes una persona al lado que te inspira, que te... Hay gente que de alguna forma tiene una energía que es súper, súper, no sé, adictiva, porque realmente las cosas que hacen las hace con una pasión que te inspira, que aunque sea un tema que no te guste, que dices, pero ¿cómo le puede gustar tanto y cómo lo Mm. hace desde esa Sí, posición, pero te ¿no? engancha, Te ¿no? engancha, exacto, Ujú. efectivamente. Y te engancha porque realmente tiene una energía que dices, wow, qué bueno tener esto, ¿no? Y no me estoy enterando de nada, pero me encanta verle. Y a mí me ha pasado, pues, por ejemplo, con Javier Santolaya, me ha pasado con Altozano, ¿no? Que es una persona de música, yo no tengo ni idea de música, pero se nota que lo está disfrutando. Y yo creo que eso es lo más importante para enganchar a la gente, porque la Mm. pasión se contagia. Y yo todo lo que intento hacer siempre es desde ahí, ¿no? De lo que a mí realmente me está haciendo feliz, lo que a mí realmente me está gustando, quiero que la gente también lo pueda disfrutar. Y eso es súper importante. Yo creo que eso es lo que ha hecho a lo mejor que genere expectación y que todavía pueda tener la atención, por suerte, de mis seguidores. Y de horas que le dedico al día depende, ¿no? Pero normalmente yo ahora, para que la gente lo sepa, hace un año dejé mi trabajo estaba trabajando en Fotocasa, Mil Anuncios, Habitaclia, que estaba como líder de la parte de desarrollo web de toda la empresa. Ujú. Y ahora me dedico 100% a la creación de contenido, a la divulgación de programación y estoy haciendo pues diferentes proyectos, estoy en Twitch todo el día. Así que ahora es mi trabajo full time y como más o menos yo diría que de 6 a 8 horas al día le puedo dedicar perfectamente. Sí, porque al final producir los vídeos parece que es una cosa como muy... y tiene un trabajo detrás enorme. Sí. Sí, y estudiar también para los directos. Hacemos directos y tengo que buscar las noticias, tengo que pensar cómo voy a Mm. solucionarlo, ¿no? Porque claro, en 2 horas, al final la idea es que esté la información condensada para que la gente lo disfrute. Así que Claro. sí, que hay mucho tiempo ahí. También crear contenido en Twitter, en Instagram, en TikTok. Tiene su faena, sí. Necesitas un community manager ya que te Sí, haga un total, poco, total. Me que te lleve un encantaría. poco esa otra parte de las redes. Esto viene a colación también con la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta que teníamos para ti era precisamente si para generar todo este contenido que compartes en tu canal y redes, cómo te mantienes actualizado de todas las tendencias tecnológicas y, bueno, si tienes alguna recomendación para las personas que estamos aquí contigo hoy, para precisamente estar al día de todas estas tendencias tecnológicas. Claro, a mí esto me lo preguntan mucho y yo lo que pasa es que, como digo, es una cosa que me apasiona, me sale automático, estoy siempre interesado en estar al día y tal. No hay como un solo sitio en el que al final me entere de todo, sino que sigo Twitter, estoy siguiendo un montón de listas de correo, incluso voy a veces a las fuentes originales, como puede ser GitHub, a unos repositorios ahí perdidos donde hay charlas que están súper ocultas para saber qué va a ser lo nuevo de lo nuevo. Entonces, yo creo que cuando tenemos el interés, vamos encontrando poco a poco esas fuentes de información que nosotros estamos cómodos o cómodas para enterarnos de todo. Y si no, pues me pueden seguir en las redes sociales que yo intento volcar un montón de información. Pero bueno, yo soy solo un ejemplo, ¿no? También me pueden seguir a un montón de gente que les guste cómo comunican para mantenerse al día en el tema de la tecnología. Por eso, la recomendación es también que no se agobien, porque, a ver, hay mucha gente que con el tema de tecnología, y tú lo comentabas antes, Gema, ¿no? Que hay que estar ahí todo el día informado, que hay que seguir aprendiendo, pero también es verdad que no hay que estar constantemente pensando que hay que aprender, que hay que aprender. También tenemos momentos valle, en el que sentido de que, bueno, hemos aprendido algo, lo vamos a poner en práctica, y a lo mejor tenemos un valle de un tiempo en el que no hace falta que estemos agobiados por aprender lo siguiente. Lo digo porque, por ejemplo, yo que soy de programación web, una cosa que ocurre es que la tecnología, todas las tecnologías, inteligencia artificial, está constantemente cambiante, ¿no?
Pero también es normal que pensemos que podemos dedicar un tiempo a disfrutar lo que ya sabemos, a aplicarlo y ya tendremos tiempo de volver a aprender. O sea, el aprendizaje es constante, pero no es 24/7. No tenemos que estar todo el rato pensando en aprender lo siguiente. Está bien mantenerse informado, pero tampoco agobiarse, porque si no estaríamos agobiados todo el día. La tecnología, por desgracia, siempre está avanzando, por desgracia y por fortuna, siempre está avanzando y no espera a nadie. Así que nosotros somos los que a veces tenemos que poner el freno también, pues, para nuestra salud, de saber encontrar los momentos adecuados para seguir aprendiendo. Sí, porque al final tenemos ahí esa palabra que a mí me ronda siempre en la cabeza, que es la infodemia, que yo Mm, la sufro, porque al final, como hay tanto, en el caso, por ejemplo, ¿no? De, imagínate, la divulgación en mm, temas de tecnología, de programación, de diseño web, hay muchísima información en Internet, muchísimos canales de todo tipo. Puedes escuchar podcast, puedes ver vídeos, puedes leer, pero al final hay tanto que a lo mejor para una persona que no sepa filtrarlo correctamente, pues es como demasiado, ¿no? Y al final acabas con la cabeza, vamos a decir así la palabra, embotada mm, y no aprendes nada o te frustras porque dices, madre mía, ¿y por dónde voy? ¿Por dónde vengo? Entonces sí que creo que es muy importante lo que comentas, ¿no? Encontrar algo que te guste dentro de la divulgación que existe en Internet, de la temática que a ti te interese. Y pararte de vez en cuando y decir, bueno, pues esto me interesa, sí, pero ahora me voy a dar un tiempo para poder asimilar lo que estoy exacto, viendo o lo que estoy escuchando o lo que estoy leyendo, ¿no? Porque al final, si efectivamente. no, es prácticamente imposible. Sobre Claro. todo, bueno, si hablamos ya de otras, yo por ejemplo con el tema de la inteligencia artificial a veces ya digo, bueno, me voy a rendir porque es imposible estar al día y seguir ni siquiera las cosas más básicas, o ya no Mm, quiero pensar en las personas que se dedican a nivel más técnico con esto. Antes de seguir con las preguntas que yo tengo preparadas, voy a sí. lanzarte algunas que hay aquí en el chat para no irlas dejando para atrás. Alberto José Álvarez Rodríguez dice, ¿te acuerdas de la te acuerdas de la vez en que entendiste en qué consistía programar? ¿Cómo fue? ¿Algún Ujú. proyecto muy alejado de tu campo en la que nunca pensaste eh, que ibas a estar porque entraste aquí gracias a ser programador? Ajá. Gracias por estar aquí. Pues me acuerdo la vez que entendí que en qué consistía programar, pues sí que me acuerdo en la universidad porque teníamos que programar videojuegos como prácticas y yo me acuerdo que no me salían las primeras prácticas nada, teníamos que hacer un Tetris y horrible, horrible, porque no lo entendía, ¿no? Pero más adelante, cuando ya tuve que repetir la asignatura, obviamente, porque la suspendí, y entonces le dediqué mucho más estudio, dejé de decirme cosas negativas en mi cabeza, de que no servía y tal, y entonces me enfoqué más en aprender, aprender, aprender. Ahí fue cuando hice la práctica del ajedrez, que además es un ejercicio más complicado, y ahí sí que fue como que hice el clic de en qué consistía programar y el cómo verlo de una forma mucho más, separar el problema, porque si tú piensas, voy a hacer un ajedrez, es muy complicado un ajedrez, pero si piensas poco a poco en, voy a crear un tablero, voy a hacer que el tablero aparezca, que vaya saliendo blancas y negras, luego voy a poner una ficha, que sean las mismas fichas repetidas, ¿no? Y cuando lo vas pensando de una forma iterativa, ahí es cuando vas haciendo el clic de en qué consiste programar, que es el hecho de voy a transformar una pequeña idea en algo de código para que se muestre en la pantalla, ¿no? Y voy a estar iterando esta idea constantemente para acercarme cada vez más a mi objetivo. Y esto es otra cosa que antes comentábamos, ¿no? De cosas que te puedes llevar a la vida cotidiana. Esto es Mm. como, a mí me ha pasado muchas cosas de programación, me las he llevado al running, que ahora estoy intentando pues hacer un montón de running. Y por ejemplo, yo cuando estoy preparándome para una media maratón, yo si pienso en correr 21 kilómetros es que no salgo a correr ni en broma. Pero si me lo tomo de otra forma de, oye, voy a calentar 3 kilómetros, voy a ver cómo me siento, ahora voy a correr 5 kilómetros, tal, voy a apretar un poquito. Entonces te lo tomas de una forma totalmente diferente porque la estás separando en pequeños hitos y poco a poco vas entregando y llega un momento en el que dices, bueno, ya solo me queda otro entrenamiento de 3 kilómetros y ya he hecho los 21. Así que ahí fue cuando hice un poco el clic. Y luego el proyecto muy alejado de tu campo, pues es interesante que tuve que hacer una aplicación para televisores hace mucho tiempo, televisores Panasonic, por una colaboración de Telefónica con Mozilla de Firefox, y nunca me hubiera visto el tener que viajar a Chile para hacer una aplicación para televisores, porque, bueno, no me lo esperaba, porque al final pues llegaron a hacer programación web en televisores, ahora por desgracia ya esto lo abandonaron, pero en aquel momento fue muy interesante y ahí verme con gente de Telefónica, hablar de ese proyecto, tener un impacto ahí, pues no me lo hubiera esperado. Que ver una aplicación mía en una tele no me lo hubiera esperado y fue muy divertido.
Genial. Pues otra pregunta que hay en el chat también de Ángel Luis González Serrano, te preguntan, ¿qué peso debería tener la programación en el currículo para ser efectiva? Dice, yo soy FP de informática y en los grados superiores no es más de 1 o 2 asignaturas, pero parece que ahora se quiere que en primaria y secundaria tenga incluso peso de troncal. Él dice que tiene sus dudas. Hmm. Bueno, a ver, no sé si debería tener peso troncal en primaria y secundaria, lo que decía antes, ¿no? Es complicado, yo creo que sí que tiene que estar, pero no sé hasta ese punto. No sé, en grados superiores hay grados superiores de desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web que creo que tienen bastante peso el tema de la programación, porque, hombre, un grado que se llama desarrollo de aplicaciones, pues obviamente tiene que tener bastante peso. Entonces, ¿cuál es el peso que debería tener? Pues sinceramente no lo sé. Hay mucha gente que va a carreras informáticas de ingeniería y el peso de la programación, a lo mejor de todas las asignaturas, no deja de ser un 10% quizás, de todas las asignaturas, para que te hagas a la idea, ¿eh? Yo creo que en temas de FP, grado superior y tal, hombre, yo considero que al menos un 30% o un poquito más debería ser lo interesante. Lo digo un poco así de memoria porque tampoco me sé el currículum de cada una de los estudios. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que programar no es solo codificar, ¿no? Que esto es un error que a veces tenemos y un miedo que también tiene mucha gente. Mucha gente se cree que programar es código, 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 código. Y no es tan así. Realmente lo que una persona que es programadora en su día a día, quizás programar a lo mejor está a la mitad del tiempo, porque también tiene que estar en reuniones, planificaciones, investigaciones, tiene que estar depurando el código sin escribirlo, tiene que hacer un montón de cosas más. Así que también tenemos que tener en cuenta que otras asignaturas son igual de importantes que la codificación. Hay mucha gente que tiene miedo a la inteligencia artificial porque justamente la inteligencia artificial te da el código. Yo hace ya 15 años que ya veía un montón de aplicaciones que decían que nos iban a quitar el trabajo. FrontPage, Dreamweaver, no sé qué. Bueno, y al final puede ser que esto evolucione y cambie la forma en la que programamos, pero el código a día de hoy es solo un medio de cómo conseguimos esa solución. Como decía antes, lo importante es entregarle valor al usuario. El que lo Mm. hagamos con código, que lo hagamos dibujando cajas o que lo hagamos moviendo, yo qué sé, solo los ojos, eso es indiferente a cómo lo conseguimos. O sea, que lo importante siempre es el final, no el medio. Lo digo porque hay mucha gente que entiende que programación es codificar, y a lo mejor por aquí Ángel pues tiene esta pregunta, ¿no? De las de codificar, pero a lo mejor tiene otras asignaturas que tienen que ver con programación, como puede ser planificación, cómo podemos hacer un estudio del proyecto, cómo tenemos que hacer marketing. El marketing es súper importante de la programación. Cómo nos comunicamos, cómo presentamos nuestras ideas, cómo las rebatimos. Todo este tipo de cosas son troncales a la programación y también se tienen que tener en cuenta. Así que cuidado con eso, que no limitemos programación, que es muy amplio, a codificación, que es una parte importante a día de hoy, pero solo una parte de la programación. Claro, y que necesita de otro tipo de conocimientos y de otro tipo de cosas para aplicarla y para que tenga éxito. Mira, me Claro. voy a saltar unas preguntas porque ya que has comentado y además en el chat hay algunas de algunos compañeros de algunos centros que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque ya Mm, hemos dicho que este es el tema estrella del momento y no pasa ninguna experiencia de conexión con personas expertas que no le preguntemos también, dependiendo de la temática, pero por la parte de la inteligencia artificial. Aunque ya nos has contestado un poco y tampoco nos queremos centrar mucho en la temática de inteligencia artificial, pero bueno, preguntarte que ya, bueno, pues con lo que has dicho ahora, vemos un poco cuál es tu visión, pero ¿cómo ves que afecta el desarrollo de esta tecnología a la generación de código? Si se tienen que preocupar las personas que programan, esto también tiene relación con una de las preguntas que hay en el chat, porque, bueno, pues me parece que era una señora que comenta que su hijo es programador y, bueno, que al final la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a impactar en estos puestos de trabajo? Y la pregunta que yo te haría, aparte de esto, es ¿cómo afectará el uso de la inteligencia artificial al mundo de la programación? Bueno, pues yo creo que una cosa que es súper importante y un miedo que hay es el tema de que cómo va a impactar la inteligencia artificial en la programación. Y lo primero que le diría a la gente es, sea cual sea el impacto, que lo abracen. ¿Por qué? Porque contigo o sin tigo va a ocurrir. Quiero decir, hay mucha gente que intenta batallar la inteligencia artificial en la programación, nos va a quitar el trabajo y tal. Es indiferente, porque al final quien te va a quitar el trabajo no es la inteligencia artificial, es una persona que va a utilizar la inteligencia artificial para programar. Por lo tanto, el batallar en ese sentido no hay ningún tipo de valor que vas a obtener ahí.
Eso sería lo primero para que ahí al menos digamos, bueno, pues vamos a ver la inteligencia artificial con otros ojos. Y en mi opinión, que yo ya llevo mucho tiempo utilizando inteligencia artificial, lo que yo diría a la gente es que la tecnología siempre evoluciona. A día de hoy, la inteligencia artificial es muy interesante, pero sigue generando un código o que no es perfecto o que está muy bien para que te acompañe, pero que no te está haciendo soluciones perfectas desde cero. Al final, muchas veces la inteligencia artificial, el código que está generando es código muy repetitivo, es código que ya hemos hecho mil millones de veces y que ya nos suponen un reto en nuestro día a día. Por Ujú. ejemplo, el cómo crear un botón. Es que crear un botón ya lo hemos creado 10.000 millones de veces, no tiene ningún sentido tener que volver a crear. Es genial que la inteligencia artificial nos quite justamente este reto que es pues inocuo, porque no tiene ningún tipo de valor, porque ya lo hemos hecho muchas veces, para que nos dé el tiempo suficiente para dedicarnos a unos retos que van a ser mucho más bonitos, mucho más interesantes y que ahí la inteligencia artificial a día de hoy todavía no llega. Por ejemplo, muchas veces digo, siempre que la tecnología ha ido hacia adelante, ha habido muchos miedos, incertidumbres, y es normal, ¿no? Como por ejemplo cuando llegó la industrialización, ¿no? Y la mecanización de un montón de cosas, le vi que iba a quitar el trabajo a muchas cosas que eran manuales. Y pudo pasar, pero al final lo que pasó es que se desbloquearon una serie de retos diferentes que generaron todavía más trabajos. Y en esto va a pasar exactamente lo mismo, y en la programación va a pasar lo mismo. Mucha gente puede tener este miedo porque dice, wow, genera el código, pero también la generación de código no es algo nuevo. Ya han existido toda la vida plantillas que ya han estado hechas. Hay gente que dice, ay, es que me genera esto. Bueno, pero es que ya tenías la posibilidad de ir a Google y buscar botón en HTML y tenías el código, que de hecho muchas veces en inteligencia artificial, ¿de dónde os creéis que ha sacado el código, no? Así que Claro, se hay ha que verlo, alimentado. claro, hay que verlo como una herramienta que va a mejorar tu productividad, hay que abrazarla, dominarla, para que en todo caso, si es una ventaja competitiva, sea una ventaja competitiva para ti, para que tú no pierdas este tren y no lo veas con un miedo, sino que lo veas como algo que tienes que utilizar para ser mejor, mejor todavía en lo que estás haciendo. Y yo lo estoy utilizando siempre en mi día a día y para mí no hay vuelta atrás y no me arrepiento, no me parece que esté mal y eso no significa que vaya a desaparecer la programación. De hecho, todo lo contrario, lo que creo es que cada vez tenemos retos más complicados y que esto nos va a ayudar a continuar y a poder enfocarnos en esos que realmente van a marcar la diferencia y que van a entregar un valor real. Si hay gente que cree a día de hoy que como programador lo que está haciendo la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, yo lo que les diría es que seguramente se tienen que preocupar, pero más bien de seguir aprendiendo. Porque entonces les debe quedar mucho, mucho por delante. Ujú. Porque yo estoy utilizando inteligencia artificial y veo que lo que está produciendo, lo que está haciendo a día de hoy, no sería algo como para preocuparme de que me va a quitar el trabajo o de que va a funcionar solo, ni mucho menos. Así que hay que verlo con un poquito de distancia, pero siempre aprovechándose de estos hitos tecnológicos, pues para nosotros también mejorar. Ujú. Este enfoque que le das al uso de la inteligencia artificial para ayudarte es muy necesario porque, bueno, con todo el tema de la digitalización sí que hay mucho miedo a pérdida de puestos de trabajo. Es verdad que la automatización inevitablemente elimina unos puestos de trabajo, pero también genera otros nuevos para los que esto siempre lo venimos hablando en distintas conversaciones con distintas personas expertas como tú, ¿no? Bueno, pues al final es eso, se generan otros puestos de trabajo nuevos para los que todavía ni se sabe que se va a necesitar ni qué puesto de trabajo va a ser, pero bueno, al final el conocimiento que tiene cada uno y cómo lo aplica sí que marca la diferencia de la persona como trabajadora, ¿no? En este caso. Claro, mira, solo para comentar una cosita para que la gente se dé cuenta de la magnitud de esto. Cuando hablamos de digitalización, mucha gente piensa digitalización como algo, pero hay que pensar en incluso la panadería que tienen debajo de su casa. Mm. No de que tenga una página web, pero imagínense si pudieran hacer el pedido del pan a través de una aplicación. Pues esto que es un ejemplo muy chorra, ¿no? De la panadería o del bar o lo que sea. Imagínense que hay un montón de cosas públicas y privadas, empresas que mueven miles de millones de euros, como puede ser Visa, Visa, que es uno de los sistemas informatizados, entre comillas, más importantes del mundo, la digitalización que les falta por delante está valorada en una burrada. No hay inteligencia artificial que a día de hoy pueda terminar con la digitalización de una empresa tan grande como Visa. Y esto, si hablamos de aerolíneas, de bancos, de un millón y millones de empresas ahí fuera que le falta mucha digitalización. Por eso cuando hablamos de que faltan programadores y que no hay talento tecnológico, es porque realmente lo que hace falta, ya no solo para mantener lo que hay, sino para
mover muchas cosas analógicas, procesos anacrónicos que Ujú. existen a día de hoy a lo digital es todavía abismal. Así que yo creo que queda muchísimo. Es que la gente se sorprendería, muchas empresas que utilizan en su día a día, que están facturando millones y millones de euros, como petroleras, sin ir más lejos, y los sistemas que tienen anacrosados ahí, porque son muy, muy, muy antiguos y que necesitan digitalizar, pero es que no saben el momento ni cómo hacerlo, y que eso va a comportar millones y millones de euros de inversión, Mm. pues la gente se sorprendería y diría, bueno, no, es que hay mucho trabajo todavía por delante. Claro, quizás que toda la información que nos llega, ¿no? A nivel usuario de estos temas es como que ya está todo hecho, como que ya el impacto es brutal y realmente luego lo que es la realidad es otra cosa bastante Exacto. diferente como estás comentando. En tu experiencia como desarrollador, ¿cuáles son las habilidades fundamentales que crees que todas las personas deberían adquirir para dedicarse o para entender un poquito, aunque sea, el mundo de la programación? ¿Y cuál crees que es el lenguaje de programación que actualmente ofrece mayores oportunidades laborales? Ya que estamos hablando durante todo este rato de empleabilidad. Hmm. A ver, para mí hay dos lenguajes de programación que son clave, aunque yo creo que cualquier lenguaje de programación tiene bastantes oportunidades. Yo creo que tanto JavaScript como Python sean los dos lenguajes de programación estrella, porque al final JavaScript es el lenguaje de la web y todo, o sea, los miles de millones de páginas que hay en Internet tienen JavaScript. Y luego tendríamos Python, que además es interesante por análisis de datos y también por temas de Machine Learning. Pero si una persona me dice que está aprendiendo Java, al final trasladar esos conocimientos a JavaScript, pues genial. Y también de Java hay muchísimo trabajo. De C Sharp también hay mucho trabajo. Entonces, yo en lugar de enfocarme mucho en qué lenguaje de programación, que puedo entender el pragmatismo, pero hay veces que la gente se preocupa demasiado en eso. Yo creo que lo mejor muchas veces es, oye, mira, si te ha tocado aprender PHP o lo que sea, pues disfrútalo, apréndelo. Sobre todo eso, que sea un lenguaje que por lo que sea lo disfrutas o porque tienes la posibilidad de tener un mentor cerca. Si tienes un amigo que ya sabe Java, pues yo aprendería Java y me apoyaría mucho en mi amigo, porque al final eso marca mucho la diferencia, que tengas a alguien a tu alrededor que te pueda ayudar en el lenguaje para desbloquearte cuando tengas alguna duda, eso no está pagado. Y luego en temas de qué conocimientos necesitaríamos, obviamente necesitamos los conocimientos de cómo codificar este lenguaje de programación, cómo crear pequeñas soluciones, pues pequeños programas o aplicaciones, y a partir de ahí también no se necesita tanto lo que son matemáticas, o sea, matemáticas se necesitan, pero no de una forma mejor consciente, porque, por ejemplo, sí que necesitas lógica, la lógica booleana, esa es requerida, pero hay mucha gente que se preocupa porque dice, es que a mí se me dan mal las matemáticas, pues no voy a saber programar. Bueno, muchas veces cuando aprendemos a programar de forma indirecta, vamos a aprender un montón de conceptos, como puede ser la lógica booleana, que nos va a ayudar. Es un tema matemático, no tenemos por qué saber o a lo mejor no ser tan consciente que es matemáticas, pero sí que lo vamos a necesitar. Pero no hay muchas más cosas de que necesites unos conocimientos concretos. Dependerá también de hacia dónde quieres dirigirte. Si quieres hacer desarrollo de videojuegos, es bastante normal que necesites bastante matemáticas, especialmente en 3D, ya sea temas de gravedad, ángulos de cámara, cómo tiene que ser la aceleración y desaceleración. Hay un montón de fórmulas matemáticas y geometría que vas a necesitar. Si lo que quieres hacer más páginas web, quizás no es tan importante esa función de matemáticas, pero a lo mejor sí quizás más un tema de diseño, ¿no? Cómo maquetar la página web, cómo hacer que los colores sean accesibles, crear un contraste, llamar la atención del usuario, mejorar la experiencia del usuario. O sea que hay un montón dependiendo de lo que queremos hacer, que a lo mejor ese tipo de asignaturas más que están rodeando a la programación o a la codificación, pues sean más interesantes. Así que dependerá de cada una de las cosas que queramos hacer. Claro, alguna tendrá más peso que otra. Yo estaba Claro. pensando ahora en mí, digo, igual a lo mejor si me introduzco un poquito en el mundo de la programación, entiendo mejor las matemáticas, que se mandan siempre muy, muy mal. Y quién sabe si, yo qué sé, dedicándote a una cosa, también mejoras en otro campo. Hay una pregunta de una usuaria de Calamonte, que además como la tengo aquí, pues voy a aprovechar ya y te la hago, que tiene que ver con el tema de la brecha digital de género, ¿no? En este Mm. caso, aunque cada vez hay más mujeres trabajando en tecnología, esta brecha digital de género aún es grande, ¿no? La pregunta que yo te hago es, ¿qué crees que hace falta para que haya más mujeres trabajando en el sector tecnológico y, bueno, especialmente en la programación? Mm.
Bueno, a ver, yo primero de todo, yo no soy, no soy mujer y por lo tanto no soy la persona más idónea para contestar esto y seguramente pues mujeres en el sector pues podrán dar una mejor opinión que la mía para tener un conocimiento en primera persona de esto y ojalá que tengáis alguna invitada que realmente pueda, pueda contestar esto en primera persona, que creo Ujú, que es súper, súper interesante. Yo desde fuera lo que sí que creo es, y creo que por suerte hemos hecho pasos en la dirección correcta, uno, darle, porque en realidad la programación se inicia por las mujeres. O sea, han sido las mujeres las que iniciaron la programación y a las que le debemos un montón de cosas en el mundo de la programación. Y ver que ha habido este cambio un poco de paradigma y que ahora estemos en esta situación, que aunque esté cada vez mejor, pues todavía hay bastante brecha. Yo creo que es normal, ¿no? Que a lo mejor las mujeres han decidido por una cosa u otra irse a otro sitio, pero creo que es importante que demos una bienvenida, ¿no? Que sean sitios que sean seguros realmente para que ellas se expresen, porque hay mucha competitividad y quizás eso pues puede echar para atrás, pero sobre todo de que le demos una visibilidad. Hay un montón de mujeres que son buenísimas programando. Que de hecho yo admiro, pues por ejemplo tengo a Carmen Ansio, que desde aquí le mando un abrazo enorme y que aprecio y que sabe un montón y que realmente necesitamos pues que se le dé esta visibilidad, porque por desgracia hay veces que hacemos conferencias. El otro día había una conferencia que se llamaba ADA. Ada en referencia a Ada Lovelace, que es una de las creadoras de la la programación. programación, Y sí. entre los speakers, pues solo había una mujer, y a lo mejor eran 12. Y es, bueno, vamos a ver, si le llamamos Ada y al final es una conferencia como un homenaje a una mujer programadora, pues yo creo que lo importante quizás sería darle más protagonismo a las mujeres. Y esto pues va a hacer un efecto en el que si le damos esa visibilidad de que existen realmente mujeres en el sector y además son buenas en ello, porque hay un montón de Ujú, mujeres buenas con las que he trabajado y tal, esto va a hacer un efecto llamada donde más mujeres pues van a tener estas referentes y les va a llamar la atención de, ostras, pues mira, está Carmen, qué buena es Carmen, quiero ser Carmen, ¿no? Esto nos pasa muchas veces, necesitamos referentes para saber que nosotros también podemos lograrlo, que también podemos llegar allí y cómo lo podemos hacer y poder seguir los pasos de una persona. Y esto nos pasa a todos, a mí me ha pasado y busca pues referentes y también en este caso también nos ayuda, creo que podría ayudar a quitar un poquito esta brecha, ¿no? El que claro. le demos más visibilidad a esta gente que está ya en la industria, que son gente muy buena y que pueda ayudar de inspiración pues, a un montón de chicas y mujeres que a lo mejor se lo están preguntando si esto es para ellas y cuando lo ven dice, claro que puede ser para mí porque justamente existe gente, existen mujeres que ya lo han logrado. Claro, verte identificada al final, ¿no? Con Claro, una que tenga, pues, bueno, al final un poco puede identificarte más con una mujer en el caso de las niñas y las mujeres, precisamente por eso, por decir, ellas ya están en este mundo y se están dedicando y lo hacen estupendo y por qué no, yo claro. también, pues puedo hacerlo. Voy a ir leyendo, tengo algunas preguntas mías, pero lo que te decía desde el principio, quiero también darle lugar a las personas que están con nosotros, que además están escribiendo bastante en el chat. Muchas gracias por toda esta participación. Maribí Reyes comenta, si tuvieras 3 meses para aprender una tecnología relativamente nueva, ¿cuál elegirías? Relativamente nueva. A ver, yo si tuviera 3 meses aprendería desarrollo web con JavaScript. Es uno, porque me encanta el desarrollo web. Dos, porque Internet es infinito. Y el hecho, para mí la programación web con HTML, CSS y JavaScript, por más que a la gente, pues hay gente que no le gusta JavaScript por lo que sea, pero creo que te abre tantas puertas a un público tan amplio y que es tan increíble la potencia que tiene Internet que para mí, una persona que tuviese el tiempo y no, ya sea porque odias la programación y no la quieres aprender, pero me parece una oportunidad tan perdida, es que es tan grande y puedes hacer tantas cosas que en 3 meses si tuviese y no... Y ya sé que puede pensar alguien, ya, pero es una tecnología vieja. Bueno, pero es que para mí sigue evolucionando y las cosas que podemos seguir haciendo son increíbles. O sea que yo para mí en 3 meses, y de hecho hay bootcamps que duran 3 meses y que justamente enseñan este stack, ¿no? Ujú, Pero yo aprendería eso seguro. Además que es que me apasiona el desarrollo web por eso, ¿no? Las posibilidades que tiene. El otro día hicimos un curso de HTML desde cero y mucha gente se sorprendía de, wow, HTML que tiene tantos años, pero cómo ha evolucionado y las cosas que se pueden hacer. Y el hecho de ser consciente de las cosas que se pueden hacer hoy en 2023, pues también te da esa ventaja competitiva de crear experiencias de usuario diferentes en muy poco tiempo, con pocas líneas de código y de una forma mucho más sencilla y mantenible, ¿no? Así que eso es lo que diría. Para mí, 3 meses, desarrollo web, seguro.
Pues Mariví, a tope. Más preguntas del chat. Alberto José Álvarez dice, sí, porque bueno, al final no te queremos robar mucho más tiempo y bueno, nos preguntan sobre algún libro de divulgación de programación, buenas prácticas o lógica que tú recomiendes. Uf, a ver, puedo recomendar mi libro, pero no es de lógica, aunque estamos trabajando en ello. A ver, voy a recomendar un libro pero no es tanto para aprender programación, porque en español la verdad es que estamos un poco huérfanos de buenos libros de programación, de autores en español. Voy a decir El programador pragmático, es un libro bastante bueno que ha envejecido muy bien, que sí que está traducido al español, aunque no es de un autor en español, y que me gusta mucho porque tiene muchas ideas que te pueden servir tanto para el inicio como para más adelante en tu carrera. Y al final te hace ser pragmático, y eso es bastante importante en programación porque el mundo de la programación, por desgracia, pues muchas veces o tenemos mucho ego en nuestras opiniones o intentamos hacer soluciones demasiado complicadas, o nos intentamos anticipar a los hechos. Y el programador pragmático te intenta, pues, tener una guía, estilo, pistas, ideas y consejos para que no pierdas la senda en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Así que ahí voy a dejar esa recomendación del programador pragmático que me gusta bastante. ¿Algún otro recurso en línea, tutorial, plataforma que recomendarías a quienes quieran iniciar este viaje en la programación? Sí, voy a decir otro libro, que antes de que se me olvide y me mate la Ujú. gente. Hay otro libro que sí que es de un autor español que es muy bueno, porque es muy crack, que es de Carlos Ble, que se llama Código Sostenible, que ese es de buenas prácticas y que no tiene nada que ver con un lenguaje de programación concreto. Así que ese libro lo recomiendo mucho. Yo diría que de buenas prácticas, porque claro, es que estaba pensando de lógica de programación, pero de lógica de programación no conozco ninguno. Pero de buenas prácticas, el de Código Sostenible de Carlos Ble es bastante bueno y es agnóstico al lenguaje. O sea, que son consejos que podéis llevar a otros sitios. Ese está Ujú. muy bien y es muy crack, Carlos Ble. Y ahora de recursos online, o sea, es que hay tantos, pero bueno, uno que puedo recomendar al 100% porque es mío y es 100% gratuito y no tenéis que pagar nada. Si queréis aprender JavaScript, tengo el curso de aprendejavascript.dev, es 100% gratuito, es de vídeos con ejercicios interactivos, totalmente en español, lo podéis hacer a vuestro ritmo y de nuevo, o sea, es que no hay nada que pagar, no hay que poner tarjeta de crédito, no tiene una venta final, simplemente está hecho pues para la gente que quiera aprender JavaScript y se quiera animar, pues que aprenda. Ya está, no tiene ningún tipo de idea final de no, pero luego al final te vendemos, no tiene nada, ¿eh? Luego, de recursos online es que hay un montón. Por ejemplo, Code Academy está bastante bien, a mí me gusta mucho. Si os gustan las cosas más interactivas, tenéis una que se llama Scrimba. Lo malo es que está en inglés, pero está muy chulo porque son vídeos, pero son interactivos, de forma que puedes pausar el vídeo y tienes el código ahí y puedes modificar el código para ver lo que hace y continuar el vídeo y entonces continúa el vídeo con el código de antes y está muy bien. Lo malo es el inglés, ¿no? Que está en inglés. Luego, ¿qué más tendríamos por ahí? Bueno, hay un recurso gratuito también que tiene un montón de contenido y que hace poco salió en español, es Free Code Camp, que está muy bien porque tiene recursos y cursos desde cero, también para aprender programación en diferentes lenguajes, en Python, JavaScript y en otros. Y finalmente, un recurso muy interesante de la Universidad de Helsinki, por si ya sabéis un poquito de programación web y queréis ya conocer un stack completo de tecnologías y herramientas, que se llama Full Stack Open. Es de la Universidad de Helsinki, está traducido al español, no tiene vídeos, es solo texto, pero es muy práctico porque todo lo hacen con ejercicios prácticos. Y lo más interesante es que está como dividido en semanas. Cada semana pues tienes que hacer unos ejercicios, tienes que hacer unas tecnologías y al final, si entregas todos los ejercicios, puedes conseguir incluso un certificado. Así que, y el certificado es 100% gratuito también. Ujú. Así que me parece una muy buena solución que ojalá en España pues hiciéramos algo similar. Sería tremendo poder tener como un full stack open aquí a nivel español, porque me parece que está muy bien el contenido y la verdad es que siendo de la Universidad de Helsinki pues tiene muy buena prensa y la verdad es que yo he hecho el contenido. Si alguien quiere ver vídeos, yo tengo mi canal de YouTube, hicimos todo el temario, pero yo explicándolo mientras lo hacíamos y también lo tenéis en YouTube totalmente gratis. Podéis buscar Bootcamp Midudev y ahí lo tenéis. Y Ujú. si no, pues podéis ir a Full Stack Open y ahí tenéis todo el contenido.
Vale, genial, Miguel Ángel. Mira, el compañero Rubén ha estado buscando el curso aprendejavascript.dev, que es el que nos has comentado, lo hemos Sí, puesto en el chat para que puedan acceder a ellos. buenísimo. También comenta Pablo Aldana que no nos olvidemos de la comunidad de desarrolladores de Twitch, porque es gratuita y además es una forma muy directa de hablar con los creadores. Bueno, en tu caso, Claro. es tu principal canal de comunicación con las personas que te siguen. Y poco más, todos estos recursos que nos has dejado, todo la conversación que hemos mantenido contigo con respecto a las posibilidades que tiene la programación, con respecto a la empleabilidad y con respecto al uso de la programación en nuestra vida diaria. Te agradecemos muchísimo la conversación. Nos ha servido para trabajar en esta Semana Europea de la Programación, en esta Code Week que seguimos celebrando durante estos días y nada. Muchas gracias por estar con nosotros y que siga tu canal teniendo tantísimo éxito y que sigas comunicando y divulgando también como lo haces. Pues muchas gracias, Gema, por la invitación y nada, muchos éxitos a todos y a todas. Espero que sigáis aprendiendo programación, que os vaya súper bien y sobre todo recordad que hay que practicar mucho, pero sobre todo hay que disfrutarlo, que nos tiene que durar mucho tiempo. Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao.